Buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación de Jueves Científico, hoy día 26 de octubre del 2023 tenemos como ponente al doctor Max Carlos Hernández de Paz. Él hizo sus estudios en la Universidad de Medicina de Rostov del Don, Rusia. Médico especialista en oftalmología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro y médico asistente del Servicio de Oftalmología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Max Hernández de Paz es manifestaciones oftalmológicas de la leucemia. Debo mencionar también que la asistencia se dará mediante el link que lo pueden encontrar en el chat del Zoom. Doctor Max Hernández de Paz, bienvenido y puede continuar usted. Ah, bueno, gracias por su presentación, doctor. Muy buenas tardes a todos, colegas, y bueno, a todos los participantes de estas charlas. Voy a hablar sobre las manifestaciones oftalmológicas de la leucemia, desde un punto de vista oftalmológico. No vamos a hablar de leucemia, sino de las presentaciones. Ay, creo que no va mi presentación. Disculpen, ya está. Problemas técnicos, disculpen. Entonces, para entender sobre las manifestaciones de la leucemia en el ojo, primero vamos a hacer una pequeña excursión sobre la anatomía ocular, que para quizás quede más claro cómo es que se presentan estas lesiones, estas alteraciones en el globo ocular por esta enfermedad. Bueno, cuando nosotros vemos un ojito, el ojo lo primero que vemos es el iris, la córnea, los párpados. Es lo que podemos ver externamente en la ectoscopía. Para verificar las estructuras del ojo, tenemos que recordar que el ojo tiene varios componentes que sirven para enfocar las imágenes, la luz desde afuera hacia adentro, desde el medio externo hacia la retina, y que esta retina se encargue de transportar estas imágenes, convertirlas en ondas eléctricas y llevarlas a través del nervio óptico hacia el cerebro. En fin, los párpados son estructuras que vienen de la piel, son estructuras que se parecen mucho a la piel, que tienen componentes vasculares, que contienen glándulas, pestañas y están tapizadas por la parte interior por una membrana que es la conjuntiva tarsal. Todo este tejido palpebral es ampliamente vascularizado. Posteriormente tenemos a la córnea, la conjuntiva y la córnea. La córnea es un elemento muy interesante en el ojo. ¿Por qué? Porque es un elemento completamente transparente y debe su transparencia a que no está vascularizada. Es importante tener presente este detalle. La córnea no está vascularizada. ¿Y cómo se nutre? Se nutre de la lágrima que se forma en la glándula lagrimal, las células, las pequeñas glándulas de Mowley de Sykes que se encuentran en los párpados y además las glándulas que están en las conjuntivas. Todas estas lágrimas nutren a la córnea por afuera, por encima, que es la zona donde está el epitelio que recubre todo este tejido, y este epitelio se va formando periódicamente de esta zona de acá que se llama limbo esclerocorneal, que es donde están las células madre, unas células muy importantes para el ojo, que van formando este tejido y que hacen que la córnea mantenga su transparencia. Por dentro, por detrás, se encuentra el endotelio corneal, otro tejido especializado, pero la córnea se nutre por detrás con el líquido que está dentro del ojo, en esta zona que es cámara anterior. Este líquido es el humor acuoso. Muy bien. Pasamos a las estructuras posteriores. Tenemos el iris, ¿no? El iris, el color del iris, la pupila. Es un tejido muy vascularizado que forma parte del tejido uveal que recubre al ojo por dentro. El cristalino, otro órgano interesante, que es otro órgano, otra estructura transparente, y debe su transparencia que también no es vascularizado. Se nutre íntegramente del humor acuoso y está tapizado por una capa de células que la van formando, que van haciendo que se van formando como una especie de capas, como una cebolla. Las células van aplanando, se van reproduciendo, se van aplanándose, aplanándose, tal es así que con el tiempo
el cristalino va creciendo, se va endureciendo y eso hace que tenga cambios fisiológicos que, pues, bueno, ya sabemos mucho al respecto. En fin, posterior a esto está una gran cavidad. El ojo es un globo. Esta gran cavidad está llena de un humor vítreo. Es un humor, es un líquido, es una gelatina que pues no tiene vascularización, pero atrás de todo esto está la retina. La retina, voy a pasar al siguiente, a la siguiente imagen, que es una capa muy importante, que es donde se encuentran los fotorreceptores, que son los encargados de recibir las ondas eléctricas y nos hacen realmente ver. La retina está vascularizada en dos etapas. Una, la parte más anterior, o sea, más hacia el centro del globo, que esta vascularización, esta irrigación viene por la arteria y la vena central de la retina que llega por la zona del nervio óptico, disculpe la maniobra, del nervio óptico, y que forman unas arcadas vasculares superior, inferior, nasal, temporal y todo, pero estas arcadas vasculares de la retina no llegan a esta zona central. Hay una zona central en la retina que es una zona muy importante y muy interesante, que se llama mácula. La mácula es una zona muy delgada de la retina, la zona central donde prácticamente está llena solamente de fotorreceptores. No hay este tejido, es prácticamente fotorreceptores expuestos a la luz. Por tal razón, esta zona es la zona más especializada de la retina que se encarga de recibir, de transportar las ondas lumínicas y hacer que nosotros veamos los detalles. Por esa razón, cuando nosotros vemos con la parte central de nuestros ojos, vemos los detalles. En este momento yo estoy mirando con mi mácula. Por los costados, estoy viendo las imágenes, pero puedo leer por mi mácula. Puedo diferenciar por mi mácula, no por esto. Todas estas células forman una cadena, una rama de células hacia los plexos, hacia las células ganglionares, que van a dar las ramas al nervio óptico y estas van a juntarse en esta zona de acá, que es la cabeza del nervio óptico, que es altamente vascularizado, como lo dijimos al inicio, y van a ir a través de la órbita, ¿no?, hacia la zona del quiasma óptico, donde está la hipófisis, y por ahí haciendo unos que otros recorridos interesantes llegan hacia la parte posterior del cerebro, en la zona occipital. Bueno, eso es tema de otra charla. Pero recordemos que toda esta zona es altamente vascularizada. Acá están los músculos extraoculares, la grasa, la glándula lagrimal, toda esta zona de la órbita está muy vascularizada. Bueno, era para tener una idea clara sobre la anatomía del ojo. Las leucemias. No voy a hablar acá sobre leucemias, porque es un tema que lo puede desarrollar con mayor facilidad un hematólogo, un especialista en el área. Nosotros vamos a hablar de las manifestaciones que se dan en las leucemias en el ojo, en el globo ocular. Pero hay que recordar que la leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que puede empezar en la médula ósea y que se divide en dos tipos, de acuerdo a las células que participan en ellas, puede ser linfocíticas o pielocíticas o mielógenas, y por la forma de presentación agudas y crónicas, ¿no? Esas son las clasificaciones principales que hay. Ahora, la leucemia en el ojo no es la principal causa de cáncer en los ojos. La principal causa de cáncer en adultos es el melanoma, y en los niños es el retinoblastoma, de lejos, un cáncer muy malo. Pero las manifestaciones secundarias de la leucemia vienen a ser un componente muy importante de las patologías oculares porque la presentación de cáncer de leucemia es alta. Y ahora, tenemos las presentaciones que pueden darse de acuerdo a la ubicación. La verdad que los infiltrados leucémicos, bueno, antes de eso, la presentación de las complicaciones de la leucemia pueden ser en tres etapas. La primera, los mismos infiltrados leucémicos, o sea, las células cancerígenas que van a infiltrar a los tejidos y que van a causar su daño en la zona de aplicación. La segunda son las complicaciones asociadas a los trastornos hematopoyéticos, a la anemia sobre todo. Y el tercer grupo van a ser a consecuencia de los tratamientos. Empecemos con la primera parte, que son los infiltrados leucémicos.
Los infiltrados leucémicos pueden presentarse en cualquier ubicación. En cualquier ubicación sabemos que esto es un cáncer de la sangre y puede presentarse en la piel, en la conjuntiva, en la órbita, y en este caso inclusive podría hacerse una presentación muy rara que nos tocó ver alguna vez, que es las células blásticas que están dentro de la cámara anterior del ojo. Nosotros lo conocemos como hipopión. El hipopión es una condición muy, muy característica de endoftalmitis, que es una infección grave del ojo. Y cuando vemos endoftalmitis pensamos en cualquier infección, pero esto no, esto es un pseudohipopión. Es un pseudohipopión asociado a una infiltración leucémica y que en algunos casos inclusive podría ser en ambos ojos. Y obviamente las características clínicas de estos infiltrados son muy características, son muy, sí, características. El otro gran grupo de infiltrados están en la retina. Los infiltrados retinianos se ven como manchas algodonosas asociadas a tortuosidad vascular, asociadas a pequeñas hemorragias que pueden presentarse en cualquier capa de la retina, pero siempre inicialmente van a respetar la zona central, la zona macular, porque sabemos que pues, la zona macular se irriga no fundamentalmente por las arterias, venas centrales de la retina, sino por las capas más profundas, la coroides. Ahora que lamentablemente cualquier presentación de este tipo siempre es un signo malo, el compromiso es muy grande, eh, el- la, la enfermedad, la enfermedad del paciente suele ser de tratamiento de curso tórpido y a veces la sobrevida. Cuando vemos complicaciones, infiltrados leucémicos retinianos, nos habla de que no va a tener una perspectiva de vida muy buena. Cuando vemos infiltrados coroideos, los infiltrados coroideos, la coroides está debajo de la retina. Como está debajo de la retina y ya no la podemos ver, ¿no? Pues, o sea, está más atrás y cuando queremos ver en el fondo de ojo no se ve tan simplemente, tan sencillamente. En ese caso tenemos que hacer exámenes especiales como estos de acá, les hacemos exámenes libres de rojo, a una geografía y se ven una especie de manchas inespecíficas a veces que nos llaman la atención, pero que son infiltrados coroideos, infiltrados leucémicos que se pueden presentar definitivamente en un paciente con leucemia aguda. Ya los infiltrados vitreos son otra cosa, esto significa que la enfermedad ha progresado demasiado o la malignidad de la enfermedad, es muy agresiva la enfermedad, tanto así que las células blásticas han salido de los vasos, ya no están en la retina, ya no están en los vasos, sino han migrado directamente a la cavidad vítrea. Esto nos habla de un mal pronóstico definitivamente visual. Acá vemos un infiltrado, supuestamente esto de acá, pero vemos que el nervio óptico, todavía hemorragias, hay tortuosidad, o sea, es una cosa bastante seria. Otro detalle es que, doctor, ¿usted sabe si es que con estos exámenes puedo decir si es una leucemia mieloide, leucemia linfoide, es aguda, es crónica? La verdad que no. En cualquiera de las clasificaciones pueden presentarse todas estas manifestaciones. Nosotros solo vemos y decimos, esto es lo que encontramos y lamentablemente cuando hay un infiltrado a nivel ocular, el pronóstico ya es un poquito más malo. Posibles infiltrados leucémicos, eso nos pasa con muy a menudo, ¿no? Vemos una zona como que si fuese una pequeña hemorragia, con una zona blanquecina, ¿será un infiltrado? ¿Será solamente una hemorragia? Porque ahora vamos a hablar de las hemorragias. Las hemorragias pueden presentarse solamente por los problemas de coagulación. Y el infiltrado no, el infiltrado es otra cosa. Y cuando vemos una condición parecida a un infiltrado con su hemorragia, decimos, podría ser, no lo sé, entonces mejor lo catalogamos como posible y decimos, hay que seguir investigando. Eh, como decía, además de los infiltrados, que pues, pueden presentarse en cualquier ubicación del ojo, menos en la córnea y obviamente en el cristalino, porque son avasculares,
De ahí en los párpados, la conjuntiva, la coroides, el iris, la retina, en el nervio óptico. No he hablado de los infiltrados en el nervio óptico. Cuando tenemos un infiltrado en el nervio óptico, la verdad es que ya la cosa es mucho más seria. Cuando nosotros vemos un infiltrado en el nervio óptico, significa que, que el cáncer, la verdad es que ya está sentado en el cerebro. Y lamentablemente, si el infiltrado está en el nervio óptico, el pronóstico de vida ya es peor todavía. Bueno, pasemos a lo otro, que es las manifestaciones secundarias asociadas a las variaciones del perfil hematológico. Como decía, son las hemorragias, principalmente las hemorragias por problemas de coagulación, hemorragias de polo posterior y manifestaciones por hiperviscosidad. Lo vamos a ver más adelante. Las hemorragias, pues, pueden presentarse a todo nivel, sobre todo en la retina, hemorragias en llama, hemorragias puntiformes, hemorragias más grandes, incluso en hemorragias como esta, que es una hemorragia en forma de nave navicular, parece un barquito, pero que lamentablemente ha comprometido nuestra zona macular, y de verdad que este caso sí es un caso bastante serio, en el cual el pronóstico visual, además del pronóstico de vida, que es malo, que ya estamos hablando de hemorragia, bueno, si solamente son hemorragias, podríamos decir, podría ser solamente un problema de coagulación, es cierto, pero acá la visión está en riesgo. Si tenemos esta hemorragia, lo más probable es que el paciente me diga, no veo. Puede haber muchas hemorragias por todos lados si el paciente está tranquilo, no tiene ninguna molestia. Pero si hay una hemorragia en zona macular, va a decir, no veo, algo pasó, se nubló, y nosotros lo vemos, y acá sí tenemos que intervenir rápidamente. Nosotros, los oftalmólogos, a veces le ponemos un punto de láser, liberamos esta sangre que venga hacia el vítreo, es mejor que esté en el vítreo, parece mentira, ahí se puede reabsorber, pero si se queda acá puede hacer fibrina, puede traccionar, puede destruirnos la mácula y ahí sí terminamos con pacientes ciegos. Las hemorragias pueden caracterizarse por esta mancha blanca que ven acá en este dibujo, no sé si lo estarán viendo, esta mancha blanquecina que puede ser fibrina, células, y que tiene un nombre, son las manchas de Arrod, pero no son específicas para este tipo de enfermedad, porque las manchas de Arrod sabemos que se presentaron como inicialmente para la endocarditis y puede presentarse en muchas otras patologías. Sí, es cierto, sí, mancha de Arrod, pero bueno, es parte de las presentaciones de las hemorragias en el polo posterior. Y la hiperviscosidad. ¿Qué sucede? Cuando hay un cáncer de células plásticas, puede haber una gran cantidad de células, una hipercelularidad y sube la viscosidad, la sangre se hace más densa, más espesa y ya no circula. Al suceder eso, la sangre como que se quedara en el camino, hace que los vasos se vean más tortuosos, puede haber hemorragias obviamente, y también neovasos, puede a microaneurismas y todo este cambio que lamentablemente nos dice que algo está peor todavía. Sí, es sobre todo la tortuosidad vascular asociada a cambios en el nervio óptico son signos de hiperviscosidad en la sangre. Bueno, y el último grupo es el grupo asociado a los cambios secundarios por el tratamiento. En primer lugar, hay tratamientos, hay medicamentos que pueden causar daño directamente a las estructuras oculares, pero un paciente en tratamiento de leucemia comúnmente está inmunodeprimido, y al estar inmunodeprimido, las infecciones oportunistas pueden llegar en cualquier momento. También, pues, bueno, las complicaciones posteriores al trasplante de médula ósea, que lo vamos a hablar más adelante. En las infecciones oportunistas, lo principal, sí, toxoplasma, pero citomegalovirus es muy frecuente también. Y la diferencia para nosotros, los oftalmólogos, también los hongos, es que cuando hay una infección citomegalovírica o toxoplásmica en un paciente inmunocompetente, no hay mucho cambio inflamatorio en este tipo de pacientes inmunodeprimidos. Pasa que el paciente puede estar tranquilo, dice, no, no pasa nada, no siento nada, y nosotros vemos una lesión enorme, inmensa, y de verdad que dice, ¿qué es eso? ¿Es una cicatriz, una inflamación? Pero
Recordar que el paciente está inmunodeprimido y la reacción inflamatoria puede ser leve, pero estar ahí, igual los hongos, ¿no? Es una inflamación que en un paciente inmunocompetente puede ser muy aparatosa, muy fuerte, el paciente no vea, pero en estos casos puede ser muy leve, muy tenue, y estar el hongo, el parásito dentro del ojo y lamentablemente podemos tener un mal pronóstico de eso, si no hacemos un tratamiento adecuado. Y el grupo grande, que es las complicaciones posteriores al trasplante de médula ósea. Hay un nombre, la enfermedad injerto contra huésped. Creo yo que necesitaría una charla especial para tratar este tema, pero en ojos es la respuesta del huésped, una respuesta típica al injerto, una respuesta inflamatoria, autoinmune, que en el ojo sobre todo daña al sistema de la producción de lágrimas, a la glándula lagrimal principal, y el paciente hace un ojo seco, que puede ser leve, como el que tenemos casi todos los médicos, o ya casi toda la población en general por el exceso de computador, los celulares, tenemos un ojo seco evaporativo que a veces nos lagrimea un poquito, arde un poquito, sensación de cuerpo extraño leve, y un paciente de leucemia post-trasplantado, a veces ni se dan cuenta. La mamá, los papás, no, no, sí, que fastidia un poquito, dice que le molesta, veo que se frota el ojo, y no, ya es un ojo seco. Y esto puede ser llevar hasta niveles tan graves como, bueno, acá estaba el ojo normal, no alcanzó en la actividad positiva. Esto ya es un cuadro inflamatorio, este es un ojo seco severo, que se parece a un Sjögren, que hace queratitis, que hace neovascularización, que hace infecciones recurrentes, y el paciente ya ni las lágrimas le funcionan, se pone lágrimas a cada rato, así como, oh, no sé si correrá mi videíto, a ver, vamos a ver, mi paciente voluntario, estaba con ojo seco, moderado en este caso. La mamá lo trajo porque parpadeaba demasiado, pensó que era un tic. ¿Es un tic, doctor? No, no es un tic. Está con ojo seco, le fastidia la luz, le fastidia el ojo, hay que ayudarlo. Y obviamente cuando la cosa se va empeorando ya tenemos que utilizar a suerotólogo, otro tipo de moléculas para tratar de ayudarlo. Inclusive tenemos que, cuando la lesión ya es muy amplia, inclusive hacer recubrimientos conjuntivales, esta córnea, que recordemos esa vascular, que se nutre de la lágrima por fuera, por dentro por el humor acuoso. El humor acuoso no está tocado, pero acá si la lágrima cayó, la córnea empieza a fallar, se destruye el limbo esclerocorneal, que es esta zona de acá, donde están las células madre, y la córnea se destruye, se vuelve opaca, el paciente se queda ciego y ni siquiera el trasplante corneal acá funciona porque al no haber células en limbares, podemos hacer un trasplante corneal y lamentablemente se va a rechazar. Bueno, también tenemos un paciente post trasplantado que sería una cosa muy complicada. Pues bien, H es un tema. Adicionalmente, en H tenemos cataratas subcapsulares, que puede ser por la misma enfermedad, y adicionalmente a esto, porque usamos muchos corticoides en estos pacientes, los corticoides hacen bastante daño al ojo. Hacen cataratas y hacen una enfermedad que se llama glaucoma, se sube la presión ocular y pues bueno, ya el camino es a la ceguera prácticamente. Se tiene que tratar un paciente que es diagnosticado de estas patologías, tiene que ser tratado por oftalmología. No puede ser solamente le doy su gotita, su lágrima y ya va a estar bien. No, no, no. Hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle controles, porque lamentablemente cuando ya llega en estadios avanzados, el pronóstico visual es muy, pero muy malo. Oye, otra vez el video. ¿Cómo evaluamos un paciente? Yo supongo que todos dicen lo mismo. Espero que así sea. Lo más importante para evaluar un paciente es la historia, es hablar con él, es saber qué es lo que trae, de dónde viene, qué se está tratando, cómo empezó la enfermedad, qué medicación ha recibido. No, que yo solo le veo el ojo y ya está, eso es un chalacio. No, que es una pequeña hemorragia conjuntival. No, que... No,
No es lo mismo un paciente que ya tiene una leucemia, que está en tratamiento, que ha sido trasplantado, que un paciente inmunocompetente, un niño de 5 o 6 años que llegó a la consulta con un ojo rojo porque se golpeó. Completamente distintos. No es lo mismo ver una hemorragia conjuntival en un paciente inmunocompetente que un paciente que ya está con un problema asociado a problemas hematológicos. ¿Sí? Lo primero. Segundo, en oftalmología, y yo sé que oftalmología le suena raro a muchos, pero nosotros, en nuestro caso, nuestras funciones vitales son la agudeza visual. No es lo mismo un ojo que ve que un ojo que no ve, definitivamente. Y no es solamente cómo ve, sino cuánto ve. Si ve los colores y todo, y ojo por ojo. La agudeza visual, ver si los ojos están alineados, si están desalineados, cuándo se desalinearon. Me tocó ver hace algún tiempo atrás un paciente que estaba de alta, me parece, un control post-alta, que, por ejemplo, que sí se había desviado el ojo de repente, pero ¿cómo que de repente? Sí, hace unas semanas el ojo se fue hacia un costadito, pero puede ser que en la familia había, pero así no se presentan las desviaciones. Si vemos el fondo de ojo, el nervio óptico infiltrado y el ojo ya no ve. Entonces, las alineaciones es importante. Bueno, en oftalmología tenemos un aparato que es la lámpara de hendidura, que no la podemos cargar a todos lados, por eso traemos a los pacientes al consultorio, los sentamos, es un microscopio que nos ayuda a ver todas las estructuras de la cámara anterior, inclusive podemos ver el fondo de ojo con los aparatos correspondientes y podemos tomar imágenes. Se pueden grabar imágenes. Bueno, en el servicio no tenemos, pero se puede grabar imágenes y es una gran ayuda como para explicar a los familiares, a los pacientes, qué es lo que está pasando. Y en oftalmología, repito esto muchas veces, tenemos que ver. Si no podemos ver, ayudas diagnósticas, resonancias, tomografías, nuestro ecógrafo, tenemos un muy buen ecógrafo VM para poder ver las imágenes más atrás y poder hacer un diagnóstico un poquito más preciso. Y la evaluación final para los pacientes, esto debería manejarlo cualquier médico. Todo médico debería poder hacer un reflejo rojo. Un reflejo rojo puede ser el 50-60% del diagnóstico. Un oftalmoscopio directo lo encuentra en cualquier lugar, incluso con una linterna se podría hacer. Ahora hasta con los celulares se puede hacer, pero tiene que saber diferenciar el reflejo rojo, sobre todo en los niños, inclusive en adultos, y ver si ya veo que hay un cambio en el reflejo, ya no es rojo, es amarillo, es blanco, ya la cosa es seria. Y obviamente para nosotros ya es parte de la oftalmoscopía indirecta. Un oftalmólogo no va a ir a hacer un fondo de ojo con esto, porque no nos alcanza, solamente vemos la parte central. Pero con el oftalmoscopio indirecto prácticamente podemos evaluar segmento anterior, toda la cámara anterior y la retina casi por completo. Más allá, ya necesitamos el ecógrafo y todos esos instrumentos que nos ayudan en nuestro diagnóstico diario. Les voy a presentar un casito, que lo presenté también alguna vez. Un niño, Julio, 4 años. ah, por referencia, la mamá hace 2 años tuvo un traumatismo con una pelota de tenis en el ojo derecho. Un golpe. Y con ese golpe el ojo se puso morado, se hinchó el párpado. Me dijeron, bueno, es una contusión, vamos a lo de siempre, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, algún antibacteriano por si acaso, no sé por qué siempre damos antibacterianos por si acaso. Y el tema es que no bajaba. Se quitó el morado, se quitó el rojo, se quitó todo, pero la bola quedó ahí. Pensaron, se ha abscesado, es un absceso. Pero no es el párpado, es el ojo que se está moviendo. Nos los traen a la emergencia. Llega así, una proptosis impresionante. Hay una masa que está empujando al globo ocular. El globo ocular ya ni se puede cerrar. Está infectado, secreciones, está abierto todo el tiempo, se reseca, le duele, dolor. Le tomamos la presión, obviamente estaba alta.
Pudimos hacer en ese momento un fondo de ojo, había un edema de papila, vasculitis, hemorragias, ecografía. Vino, lo primero que pensaron es, esto es un retinoblastoma, que venga, no es un retinoblastoma, así no se presenta un retinoblastoma, pero en fin, ese ojo todavía veía cuando llegó. Lamentablemente, en el transcurso de los estudios, nos tomó el tiempo, se ve una masa que empuja el globo, que viene desde atrás y que nosotros lo catalogamos como, ¿qué es esto? ¿Un raudonosarcoma? ¿Qué es? ¿Qué tumor es este? Pues hay que hacerle una biopsia. La biopsia demora, toma su tiempo, seguimos con antiglucotosos, o lubricantes, la resonancia, las interconsultas, señores de cabeza y cuello, oncología, busquen, ¿qué cosa es esto? 2 semanas, terrible, y sale el diagnóstico. Leucemia mieloide aguda con sarcoma mieloide en la órbita derecha, fluoroma, por su color. Esto es una manifestación oftálmica de la leucemia. Y el tratamiento es quimioterapia. No es sacar, no, es quimioterapia. Y después del tratamiento, Julio volvió a sonreír. La verdad es que estas imágenes, o las imágenes hablan más que 1000 palabras. Es cierto, el ojito quedó lastimado, ya quedó con una mancha, con una opacidad en la córnea que hizo que su visión disminuyera significativamente, pero logramos disminuirle la tumoración, logramos mejorarle su condición y logramos salvarle la vida, ¿no? Bueno, yo no, los hematólogos, que son los que tratan estas enfermedades. El otro ojo sí quedó completamente sano, no se veían ni hemorragias, ni nada, ni infiltrados, nada, nada, nada. Solamente el ojo derecho fue comprometido, aparte pues, de su leucemia. Conclusiones. Para empezar, vamos a recordar la localización. Las manifestaciones leucémicas pueden ubicarse en cualquier estructura ocular, salvo en la córnea y en el cristalino, porque son avasculares, son las infiltrados leucémicos. No van a sentarse en la córnea, es muy raro que sería de limbo, muy jalado de los pelos. Pero en el resto de estructuras sí. Mayor frecuencia, coroides, retina, nervio óptico y bueno, la órbita. En la piel es rarísimo, no sé, yo no he visto, hay reportes, pero pues, en fin. Las hemorragias pueden ser, las presentaciones, como le dije, en infiltrados leucémicos, pueden ser a consecuencia de los cambios en la coagulación, los cambios hematológicos, conocidos como la retinopatía leucémica, las hemorragias del polo posterior y las manifestaciones por hiperviscosidad. Y las otras manifestaciones pueden ser secundarias tanto a las infecciones oportunistas debido a la inmunosupresión, la toxicidad de la quimioterapia y también las complicaciones posteriores a los trasplantes de médula ósea, la enfermedad de H, enfermedad de injerto contra huésped. ¿En qué momento se tiene que evaluar un paciente diagnosticado con leucemia? Idealmente al momento del diagnóstico, antes de iniciar la terapia, antes de iniciar la quimioterapia, cualquier terapia que tenga que hacerse, se tiene que hacer una evaluación oftalmológica. Durante el tratamiento es ideal hacerle una evaluación por lo menos una vez y después de la terapia, cuando ya ha terminado, de todas maneras, obviamente, si hay alguna manifestación, el paciente manifiesta dolor, se le desvió el ojo, dejó de ver, cualquier cosa, tienen que avisarnos. Y tenemos que buscar si hay algún signo o algún cambio que pueda indicar que la leucemia se está descontrolando, que está empeorando y que el pronóstico visual y el pronóstico de vida del paciente puede empeorar. Espero no haberlos cansado con esto. Esa es toda la presentación que he preparado para ustedes. Estoy atento a sus preguntas y cualquier duda adicional, si ahora no pueden preguntarme, estamos en el servicio de oftalmología del Instituto de Salud del Niño de San Borja, todos los días, atentos a
cualquier, cua- cual- a cualquier duda, a cualquier pregunta y de verdad, cualquier consulta que tenga con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿hasta cuándo uno debe soportar el ingreso de corticoides para evitar daños en nuestro cuerpo? ¿Corticoides se necesita para ese caso, doctor? No. El audio. Disculpe, había desactivado el audio. ¿Ahora sí me escucha? Si es factible utilizar corticoides en estos daños. Es parte del tratamiento. Sobre todo que los trasplantados se usa corticoides en forma continua. Lamentablemente es dosis dependiente, es dependiente de paciente, es dependiente de la forma, de la cantidad. Por ejemplo, los corticoides, saliéndonos del tema, los corticoides en las gotas oftálmicas. Dicen que una semana no pasa nada, 2 semanas sí es peligroso, 3 semanas. Lamentablemente hay pacientes que con una sola aplicación pueden causarse problemas con la presión ocular. Y hay personas que pueden estar usando semanas enteras y la presión ocular se mantiene estable. En vía oral, tenemos pacientes que pueden estar tomando corticoides en baja dosis, 5 o 10 miligramos al día, y pueden estar meses. Y la verdad que primero desarrollan su Cushing antes de desarrollar cambios oftalmológicos, como la presión ocular, las cataratas. Y hay personas que toman 1 o 2 semanas o un mes y ya está con la presión ocular elevada, ya está con signos de glaucoma, y ya tiene su catarata. O sea, es individual. Cuanto menos se utilice, mejor, pero si vamos a utilizarlo por largo tiempo, siempre recomendamos hacerse una evaluación oftalmológica, ya que pueden haber complicaciones, sobre todo de la presión ocular, el cristalino, y bueno, y podrían tener consecuencias nada agradables para el ojo. No sé si he absuelto la pregunta. ¿Hay algo más? Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que nos dice si un golpe en el ojo siempre nos va a producir un tumor o es que gracias a ese golpe se dieron cuenta que el niño tenía cáncer. Sí, bueno, no lo sé, no sé. Lo que pasa es que un traumatismo ocular es otra historia, es otro tema. Y en los traumas oculares cerrados, las contusiones producen hematomas, hemorragias. Las colecciones de sangre pueden tomar semanas en reabsorberse. Y a veces pueden infectarse, pueden abscedarse, y eso sí es peligroso. Comúnmente, las contusiones, nosotros hablamos de un rango de 2 semanas. Las hemorragias conjuntivales, por ejemplo, van a desaparecer en un rango de más o menos 2 semanas, dependiendo de la persona y dependiendo de la condición. Y los hematomas también. Ah, yo no soy partidario de utilizar cremas para los hematomas y nada por el estilo, pero hay algunos que sí los utilizan y bueno, mientras no dañe el ojo no hay problema. Ahora, en este paciente, no sé, solamente sabemos que había ese antecedente que pudo haber desencadenado una siembra, pienso yo, que con la sangre se sembraron las células cancerígenas y que causaron todo ese daño en esa zona, no lo sé. Pero es más que todo un momento en el cual el traumatismo y la leucemia estaban a la vez, ¿no? Pero un traumatismo no siempre va a causar un cáncer y no necesariamente necesita el cáncer un traumatismo para hacerse este cloroma, que es una tumoración orbitaria muy aparatosa, como habrá visto, y que a veces, pues bueno, si en algún momento se hubiese planteado la posibilidad de nuclear, sacar el globo ocular, sacar todo el tejido, quizás hubiésemos hecho peor, porque hubiésemos diseminado todo el cáncer a todos lados y el paciente pues no hubiese sobrevivido. Lo ideal fue hacer eso, una pequeña biopsia, sacar un poco de tejido. Los especialistas se encargan, los hematólogos hacen su quimioterapia, todo baja, se normaliza, entre comillas, porque ya queda algún daño y todo lo demás, pero se conservan los tejidos y sobre todo el pronóstico de vida del paciente mejora, ¿no? Sabiendo el diagnóstico preciso, podemos cambiarle
cambiarle la historia. No sé si habrá otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Nos dicen el seguimiento oftalmológico, ¿cuál es la frecuencia que se le puede hacer las citas al paciente a partir del diagnóstico y del tratamiento? Perfecto, excelente. ¿Cuál es la frecuencia? Nosotros mismos no sabemos. Inicialmente es al momento de hacerle el diagnóstico. Está muy bien. Antes de la quimioterapia, que es lo común, ¿no? Después está el trasplante de médula ósea, pero antes hay que hacerle un examen. Y siempre, los hematólogos ya saben, nos los envían y a veces, mm, ah, nosotros a veces hasta renegamos tantos fondos de ojo, pero no es así. Se tiene que hacer antes. Durante el tratamiento sí es un poquito que puede que sí, puede que no, pero siempre es bueno. Ahora, después del alta, todo depende de cada paciente, pero después del alta se le tiene que hacer un estudio. Si nosotros encontramos un paciente con hemorragias retinianas, no le vamos a decir regrese acá 6 meses. No, no, no. Tenemos que observarlo. Quizás 2 semanas o un mes, porque las hemorragias se van a reabsorber, pero podrían empeorar. Y obviamente, si hay hemorragias retinianas, tenemos que hacerle ver su perfil de coagulación. Ahora, si yo veo una hemorragia en la mácula, no, ni hablar, ni siquiera lo dejo salir del consultorio. Tenemos que hacer algo porque se puede quedar ciego, ¿no? Pero después, la rutina, supongamos que todo está bien, todo está perfectamente bien, ya la evaluación incluso de un niño sano, nosotros tenemos como una especie de acuerdo que un niño cada 6 meses de todas formas tiene que entrar a consulta y tiene que ser una evaluación completa, incluyendo su medida de la vista, su agudeza visual, el fondo de ojo, la retinoscopia. Y estos pacientes también, si está completamente de alta, no tienen ningún problema, pues por lo menos una vez cada 6 meses al oftalmólogo. Mayores de 10 años, ya podría ser un año, como se comportan ya como los adultos. Pero si el paciente tiene ojo seco, no. Si tiene ojo seco, por lo menos cada 3 meses. Tenemos que ir viendo cómo está esa córnea, si esas lágrimas son suficientes, si necesita quizás hasta corticoides o quizás ponerle tacrolimus, moduladores, ciclosporina o inclusive hacer, prepararle un poco de plasma, ¿no? Para ponerle en gotas. Eh, Todo depende de cada paciente, pero tiene que controlarse. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Nos decía la doctora que hizo la pregunta del corticoide, ¿Sí? que quiere saber cuánto de corticoides debería consumir. Esa es su preocupación. ¿Hasta cuándo se podría consumir y si no es realmente peligroso aplicar en el nivel del ojo? En el ojo. Lo que sucede es que para utilizar corticoides en el ojo debe haber un proceso inflamatorio, tiene que haber sido un paciente operado. Las gotas oftálmicas, la prednisolona, que es lo que utilizamos, a veces utilizamos dexametasona, pero acá en el Perú no tenemos dexametasona libre, solo en combinaciones. Pero nosotros recomendamos, si va a ser un periodo corto, una semana, no hay problema. Comúnmente no pasa nada. 2 semanas ya nos preocupa un poquito. Pasado 2 semanas ya estamos controlándole la presión ocular, ya estamos dilatando la pupila, ya estamos preocupándonos. Y como le decía, después de ese tiempo ya es individualizado. Tengo pacientes que usan corticoides por meses en forma ocular, en forma tópica, y están tranquilos, y pacientes que no pueden recibir ni siquiera una semana de corticoides porque la presión ocular se les dispara y a veces tenemos que operarlos de glaucoma, y pacientes que tenemos que estar utilizando antiglaucomatosos, incluso vía oral, cuando estamos usando terapia con corticoides. Entonces, le diría, sin problemas, una semana comúnmente, 2 semanas y hay que preocuparse más allá de 2 semanas, un corticoide tópico. Y lo peor, hay otra cosa que sí es una muy mala costumbre, la automedicación, y a veces decimos, no, que cada vez que esté el ojo inflamado, una gotita.
¿Qué gota? Framidex, tiene corticoide, desinflama. Y tiene la gotita y dice, vence el 2025 y se pone una vez cada vez que se recuerda. Eso es peor, porque se ponen una vez a la semana, dos veces a la semana, y regresan a la consulta después de un año y dicen, doctor, no sé qué le pasa a mi ojo, estoy medio raro, lo siento raro. Y le toman la presión 30. ¿Qué pasó? No, es que me ponía esta gotita porque mi ojo estaba rojo. Y sí me hacía bien, me ponía una o dos veces y me bajaba. Esa, esa es la peor estrategia, ponerse en forma esporádica. No, no, no. Se pone en periodos, como debe ser. Y si no, no se utiliza. No sé si habrá respondido a la pregunta o querrá alguna aclaración. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra preguntita que nos dice, ¿qué hallazgos en el fondo de ojo serían sugerentes de infiltración leucémica? Claro, los infiltrados leucémicos se ven como una especie de exudados, se ven como unas manchas amarillentas. Nosotros lo vemos como si fuesen unos nódulos, como unos bultitos, así decirlo, y que están asociados a pequeñas hemorragias y pueden estar en cualquier zona, comúnmente acompañando las ramas de las arterias o las venas, ¿no? Las vasculares, y con mucha frecuencia, bueno, pueden estar en la zona del nervio óptico. El nervio óptico, si está hinchado, si está muy inflamado y se nota estas infiltraciones, estos tejidos que pueden parecerse a las infiltraciones leucémicas, pues bueno, lamentablemente ya es un mal pronóstico, como dije, es que la leucemia llegó hasta el cerebro y la verdad que el pronóstico en este caso sí ya no es bastante malo, ¿no? La sobrevida, pues, se acorta significativamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya que no hay preguntitas, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Háganse ver los ojos. Principalmente, las recomendaciones básicas para este tipo de pacientes es recordar que son pacientes que están inmunodeprimidos muchas veces, que necesitan evaluarse completamente y necesitan ser un poco detallistas sobre las molestias que pueden presentar, porque a veces las molestias locales son tan vagas, tan insignificantes para ellos o para los padres que lo dejamos pasar. Decimos, no, no pasa nada. No, siempre hay que pues, ser un poquito más exigentes en este detalle. Una recomendación general para todos, usen menos celular porque el celular hace daño a los ojos. La verdad que es un problema que para oftalmología es un día a día tremendo tratar de luchar contra esto. Cuídense bastante. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. La Unidad de Investigación y Docencia le agradece su gentil participación como ponente el día de hoy con este tema tan interesante y también por habernos compartido su experiencia profesional. Agradecemos a nuestros asistentes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.